Recording in progress. Buen día, chicos del aula Alfa. Empezamos la primera clase de literatura. Amigo Jordan Gael, me gusta tu frazadita, pero eso es una provocación al sueño, ¿no? Como que el sueño está por ahí lejitos y te ve ahí abrigadito y entonces me quedo dormidito. Ya, trata de no dormirte hijo, ¿ya? Te voy a preguntar cosas mientras vaya avanzando. Si no respondes, 0,5, ¿ya? Ok, tema del día de hoy, tema del día de hoy, tema del día de hoy, tema del día de Profe, hoy. Dime. me dijo que este bimestre iba a ser dos veces, bueno, normativa o RV, porque ya hicimos gramática y Sí, literatura. ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que hemos tenido conversación con la directora y me dicen que como la directora tiene su hijo en Alfa, me dice, profesor, es mejor trabajar comprensión lectora, o sea, plan lector o literatura, y vamos a mantener la hora de literatura, doble hora de literatura, ¿ya? Doble hora de literatura, porque vamos a trabajar bastante lectura hasta fin de año, ¿ya? En el último bimestre les voy a mandar un libro en PDF. Ojo, ¿por qué te ríes? Das cólera ahí, te voy a botar, ¿ah? Es un libro en PDF, un libro corto, ¿sí? Para que lo lean. Vas a ver que les va a encantar, les va a encantar. Un libro corto en PDF, serán unas 30 páginas, 40 páginas. Ya para que lo leas en 2 meses, 3 meses, sobrado. Ya no me vengas con, "Oh", ya cuando te dicen leer, ya vienes con las tonterías, ¿ya? Un libro en PDF y cada semana te voy a tomar un control de lectura sobre ese cuento que les voy a mandar, ¿no? Que es un cuento para adolescentes, ¿ya? No es un, se llama El sabor del primer beso, ¿ya? Es buenísimo, es buenísimo. Les voy contando un poquito. Es la historia de un chico que ya es adulto, ¿ya? ¿Ya? Y que recuerda sus primeros enamoramientos y en vez de acordarse de sus primeros enamoramientos, se empieza a preguntar, ¿yo qué hacía a esa edad? Y él paraba preguntándose, ¿a qué sabría un beso? O sea, ¿a qué tendría sabor su primer beso, ¿no? Y luego empieza a contar sus historias y es los casos porque no les puedo contar porque es bacán, es bacán. Y es un libro para adolescentes con situaciones adolescentes, ¿no? Entonces se van a ver reflejados de hecho en ese libro porque no solamente él es el personaje, sino sus compañeros de ese tiempo que luego ya también están grandes y es lo caso. Es como una historia en el tiempo, ¿no? Entonces, se los voy a mandar por PDF, lo van leyendo. Yo sé que lo van a devorar rapidísimo. Y al final dice que a él le sabe a algo ese primer beso. Y es por una situación bien, bien chistosa, pero no les puedo decir. Ok, listo chicos, vamos a la clase el día de hoy. Bienvenido, ¿cómo estás, Rosita? Buenos días, Rosita, buenos días, Valentino, buenos días, Piero, ¿sí? Buenos días, voy a colocarle su asistencia, ¿ya? Voy a colocarle su asistencia antes de irnos ya de frente. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Uy, me han hackeado, me han hackeado. Uy, no, no, no. No, 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 no. Ay, qué miedo, qué miedo. Cerrar, cerrar hoy. ¿No sabes eso? Rosita, tardanza. Ok. Daniela, Cuevas, tardanza. Ya. Martín. Nadie más, ¿no? Ay, Piero, tardanza. Listo. Los demás no han llegado. Ok. Regresamos a la clase del día de hoy. Literatura egipcia. ¿Sí? Algo que recuerden de Egipto en historia, algo que recuerden de Egipto, algo que recuerden de Egipto en historia. El nombre es un país. Una palabra relacionada con Egipto o con los egipcios en historia, cultura general. Vamos, ya se quedan con su 14, entonces ya. Algo, hablen. Nadie. Googlea, ya, espérate. Para que googlee. No te veo, ya, googlea. Ya apagué mi cámara, ya apagué mi cámara. No te veo. Ya, hoy, las pirámides, pues, las tres pirámides. Las tres pirámides. ¿Ah? Nombre de las tres pirámides. Cultura general. Su madre. Ya ves, eso tienes que saber, hijo, hija. ¿Ah?
¿Qué más? La esfinge, ese tipo animal con cabeza de animal, perdón, con cuerpo de animal y cabeza de ser humano, ¿no has visto? Tipo león, que está acostado, ya, tampoco. Los jeroglíficos, nada, ya. Como no saben nada, vamos desde el inicio entonces. ¿Qué es la literatura? ¿Qué es la literatura egipcia? Rosita, tu cámara, por favor. Valentino, tu cámara, por favor. Ya, por favor, su cámara, chicos, ya. Ojo, algo muy importante dentro de lo que es la literatura egipcia, ojo, algo muy importante. Hemos visto literaturas de culturas antiguas, ¿no? En el bimestre anterior. ¿Qué culturas antiguas vimos en su literatura? A ver si recuerdan. La China, ¿no? Mariluz, ¿dónde está Mariluz? Se fue, ¿no? La China, ya, ahí está, la China, ya, ahí está la China, ya, la griega, la romana, Hebrea. la hebrea, que fue la última, ¿no? Si no hablas, no te voy a escuchar, pues hija, yo no leo los labios, ¿ya? La hebrea, sí, la hebrea, muy bien. Y ojo, todas esas literaturas en sus inicios, eran orales, eran orales. Y luego de un tiempo, ya conocieron algún tipo de escritura. Igual no sé si se acuerdan que les dije aquí con los incas también era literatura oral y que luego conocieron algún tipo de escritura. Y luego los españoles ya escribieron los relatos incas. La diferencia con los egipcios, y los egipcios han sido 3.000 años antes de Cristo, 3.000 años antes de Cristo, es una de las culturas, ojo, escucha bien, que ya desde sus inicios conocían un tipo de escritura. O sea, ellos en el momento, en la época, ya escribían. Ojo, esta es una de las culturas que empezó la literatura con la escritura. Las demás han empezado después. ¿Ya? Un favor, algo que acabo de ver a Yamir. Yamir, una consulta. ¿Estás aquí en mi lista? Sí, ¿no? Aquí estás. Ah, ya. Yo dije, te hemos votado. No, Yamir, no te preocupes. Ya pasó el tiempo de espera, así que si llegas demasiado tarde, también puedes ingresar, ¿no? Para escuchar la clase, pero ya falta. Ya para qué vas a ingresar. Ok, listo. Ok, entonces, ojo, primeras manifestaciones. Mira, por eso, ¿qué es la literatura hebrea? Una de las primeras manifestaciones escritas de la cultura humana. Y esa escritura se llamaba, ojo, aquí está, esta escritura, por eso te decía, jeroglíficos. Jeroglíficos, así se llamaba la escritura, así se llamaba la escritura de la cultura egipcia. ¿Has escuchado la palabra jeroglíficos? ¿Alguna vez has visto una imagen de un jeroglífico? Por aquí tenemos la imagen de un jeroglífico. Estos símbolos, ¿cómo? Ya querías ver lo que la anterior, ya, estabas copiando. Habla, pues, habla. Ojo, jóvenes, yo estoy ahorita haciendo clase, pero los tengo aquí a todos, estoy viendo qué están haciendo todos, ¿ya? Estoy viendo aquí que Ispa está mirando otra página, por ejemplo, ¿no? Ya que yo estoy haciendo, ¿ves? Ya se partió, ya ves, ya ves, ya y que ya se quedó dormido Gael ya se durmió, ahí está. Parece mi abuelita así en su silla. Ya, ok. Abuelita, despierta, abuelita. Ok, y veo la bonita chompa de Maricielo, que es un color rosadito, palo rosa, y que, mira, ya quitó su chompa. Y que, mira, es tejida a mano, ¿no? Maricielo es tejida a mano, no es a máquina, Sí, profe. es a mano, es buenísimo, encantadora chompa. Locas. ¿Ustedes qué van a entender de eso? Que ustedes son pobres, ¿ustedes qué van a entender de eso? Ok, ojo, básico sobre la literatura egipcia, básico. Una de las primeras civilizaciones, manifestaciones escritas, ¿ya? En la humanidad.
tercer milenio antes de Cristo, y su escritura se llamaba jeroglífico. ¿Sí? Diego, tu cámara, por favor. Ahora, eso les permitió transcribir su historia y sus costumbres. Su historia y sus costumbres. ¿Sí? Los jeroglíficos. Ahora sí, les preguntaba, antes de que la niña haga su berrinche, les preguntaba si habían visto, te ofendes. Les preguntaba si habían visto alguna vez un jeroglífico. Encima que hice la edición de ese video, encima que, sobre mi, ya, me vas a acordar, ¿ya? Ok, escúcheme, entonces, en este caso, esto es un antiguo jeroglífico. Fíjense, profesor, no es escritura. Eso no es escritura. Sí es una escritura, porque ahorita vamos a hablar de lo que es la piedra rosé, ¿sí? La piedra rosé, que era una piedra enorme donde estaba el significado de cada símbolo, qué significaba. Y con eso permitido descifrar cada uno de los jeroglíficos. Diego, tu cámara, por favor. Garay, tu cámara, por favor. Entonces, ojo, estos son los antiguos jeroglíficos. Profe, ¿y qué es esto? ¿Madera? ¿Qué es? Ojo, los egipcios principalmente escribieron en lo que se conoce como el papiro. ¿Sí? Anoten ahí, utilizaron el papiro principalmente. ¿Qué es el papiro? ¿Quién me dice qué es el papiro? Ya, ok, chévere, ¿no? ¿Qué es el papiro? ¿Alguien me puede...? No, mira, la explicación de la alumna. ¿Qué es el papiro? ¿No? ¿Qué es el papiro? El papiro es, digamos así, lo anterior, no, lo anterior al papel. El papiro son las hojas secas de plátano, del tallo del plátano, lo ponían a secar y se volvía duro como un cartón. No sé si has visto algunas hojas secas que se ponen duras, que se ponen como maderitas. Ya en este caso del plátano, del tronco del plátano se sacaban tipo, de la corteza, se sacaban tipo planchas, se dejaba secar y eran tipo cartón. Principalmente ahí se escribía. ¿Dónde más se escribían los jeroglíficos? En la piedra. En la piedra se tallaban los jeroglíficos, en las pirámides, que las pirámides eran las tumbas de los emperadores egipcios. Y ahí se escribía toda la historia de la vida de los emperadores por medio de los jeroglíficos. Y también como en este caso de esta imagen, que está escrito en madera, o sea que está tallado en madera, y que generalmente, ¿sabes lo que era de madera? Los sarcófagos, o llamados ataúdes, los ataúdes de los emperadores, ¿no? Entonces, esta es una foto de uno de los ataúdes de los emperadores. Entonces, ahí está la historia también de la vida de uno de los emperadores, ¿no? Entonces, fíjense en madera, principalmente en papiro y también en la piedra en las pirámides. El primer tipo de escritura en la antigüedad, en el momento, o sea, en el mismo momento en que se escribía, en el mismo momento que eso sucedía, ahí ya iban escribiendo los egipcios, ¿ok? Listo. Vamos a las características. El origen no mucho. Vamos a lo que son las características, ¿ya? Vamos a las características. Espérate, aquí están las características. Ah, no, las características están aquí ya. Ahí, vamos a las características. Características de la literatura egipcia. ¿Sí? Primera característica de la literatura egipcia. Compilatoria. ¿Qué quiere decir compilatoria, profesor? ¿Qué quiere decir compilatoria? Quiere decir que reunía todo y lo hacía un compendio, lo hacía un solo libro. Por ejemplo, todas las costumbres que sucedían en Egipto,
eran reunidas todas las costumbres, todos los escritos y se juntaban en un solo libro. Todo sobre la religión, todo sobre la religión. Se juntaba todos los relatos, mitos, leyendas, todo lo relacionado con... Y ahí vamos a encontrar lo que es el libro de los muertos, que es un libro, una de las obras más importantes de los egipcios. Ojo, los egipcios tuvieron una religión politeísta. ¿Qué quiere decir religión politeísta? Que creían en varios dioses, ¿no? Para ellos el dios principal era el sol, ¿no? Y también la luna, ¿no? La luna era, y también la noche, y había también ellos creían en la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Que en la noche el dios de la noche o la diosa de la noche vencía por un momento, momentáneamente, y al otro día vencía el dios del sol, ¿no? Y lo vencía. Y ellos también creían que cuando morías te ibas con todo a la presencia del dios de la muerte. Ya, te ibas con todo, con tu dinero, con tu ropa, con tus sirvientes, algo muy parecido al señor de Zipán. Aquí en el norte, ¿sí? En el norte también había esa creencia. Y entonces por eso las tremendas pirámides, donde enterraban todas las cosas del emperador, ¿no? Entraban ahí todas las cosas, los faraones, ¿no? Entraban todas las cosas, todo el oro, y ahí lo enterraban, porque supuestamente iba a la presencia del dios de la muerte, Amon-Ra creo que era, ¿ya? Y tú llegabas a la presencia y ahí tenía una balanza, ¿no? Y en la balanza ponían tus acciones buenas y en el otro lado ponían las acciones malas, ¿sí? Y si ganabas las acciones buenas, pasabas a disfrutar de una nueva vida con todas tus cosas y todo, con tus esposas, con tus sirvientes, con todo, con tu laptop, con todo. ¡Fua! Y si eras, y si habías tenido una vida mala, ya ibas al mundo de los muertos y te quedabas en el mundo de los muertos, castigado. Mira, si te das cuenta, muchas de las religiones tienen eso. Y eso está en la compilación del libro de los muertos. Ya, porque, ojo, costumbres, ritos religiosos, ¿sí? Y ojo, eso de compilarlos y tenerlos reunidos, ¿era para qué? Para trasladarlos a todas las generaciones. Muy distinto a la literatura oral, muy distinto a la literatura oral, que iba de generación en generación, sí, pero iba de boca en boca. Yo te contaba una cosa, te contaba la leyenda de Manco Cápac y Mama Obvio, y tú le contabas a tu familia la leyenda de Manco Cápac y Mama Obvio de otra forma, con cosas adicionales. Y el hijo que escuchaba la historia cuando ya era grande, le contaba a su familia, a sus hijos, de otra forma, y así se transmitía con algunos cambios. En cambio, los egipcios, como todo estaba escrito, no había cambios desde el inicio hasta el final de la época. Durante esos 3000 años, todo se mantenía igual, ¿sí? Entonces, ojo, primera característica, que era una literatura compilatoria, ¿sí? Que resumía y recogía todos los datos de las costumbres, la religión y todo eso. Después vamos a hablar un poco más de religión. Profe, la otra vez usted estaba hablando de religión hebrea, ¿no? Y habló de Dios, del Nuevo Testamento. Yo le está hablando también de religión egipcia. Profe, usted sabe de religión, ¿no? Usted es religioso, usted es un monje mundial, ¿no? Sí, sí, yo paro meditando, usted sabe, ¿no? No existe ningún tipo. Ya, ok. Segunda característica. Vamos a acercar un poquito más para quienes están desde una tablet o quizás desde un celular y son pobres, ¿ya? Segunda característica, ¿ya? Para que tengan una mejor visibilidad, ¿ya? Los temas son variados, pero ojo, en torno a lo cultural y en cuanto a la convivencia del pueblo, ¿sí? Entonces tienen, en este caso la literatura egipcia es variada, tiene de todos los temas, pero principalmente gira en torno a la cultura y en cuanto a la convivencia de la gente, ¿sí? Ok.
Y esto tiene que ver con los mitos, las costumbres, las leyes, ¿sí? Ok, y los comportamientos a seguir. Temáticas variadas en torno a la cultura y convivencia. Muchos de los textos que se han encontrado, los textos egipcios, al igual que los en China, ojo, y al igual que los hebreos, no sé si te das cuenta, los hebreos en la Biblia de alguna manera enseñaban, ¿no? Los hebreos en la Biblia se enseñaba a cómo ser un buen judío, a llevar bien la religión, ¿no? Los chinos también, ¿no? Enseñaban a cómo ser un buen ciudadano. Los egipcios también, sus libros, en cierto modo, se inclinaban a dejar alguna enseñanza, ¿ya? Algo muy importante, sus libros o su literatura, en el caso que estamos hablando de los egipcios, se dio mucho uso a la mitología, o sea, al hablar de sus dioses. Y tanto fue que hablaron de sus dioses que se llegó a exagerar en cierto modo, ¿no? Se llegó a exagerar en cierto modo. Y finalmente, y esto sí es una característica general en cuanto a la literatura, y eso sí lo podemos ver en todos los textos. Si no hablamos de ingenio o no hablamos de creatividad, entonces no puede haber literatura. La literatura es una de las artes antiguas, entonces, de hecho que hubo ingenio. En cualquier cultura, ojo, en cualquier cultura que haya desarrollado literatura, vamos a ver la aparición de ingenio y creatividad. Ojo, 5 características importantes: resumir, compilar, tomar todos los relatos que existían, sobre todo costumbres, religión, temas variados, pero todo marcado en lo que es la cultura y la convivencia. Siempre buscaban alguna enseñanza al pueblo de Egipto. Aparecían sus dioses, pero se los exageraba mucho, y la aparición de creatividad en sus relatos, ¿sí? La próxima clase vamos a ver un poquito sobre los jeroglíficos, número 1, y número 2, sobre los principales libros de la literatura egipcia, ¿ya? Hasta aquí la clase del día de hoy. Vamos a tomar el screen.